Poderoso Dios, que me lo bendiga en esta hermosa hora, amados hermanos. Que Dios me lo bendiga más desde aquí del sur del Bronx, de la Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí. Los saludamos, los bendecimos en esta hermosa hora y dándole también gracias al Señor por Él habernos permitido poder estar de pie delante de su presencia y podernos gozar con nuestros familiares, con nuestra familia, amén. Hoy es día martes, ya ustedes saben que es día de estudio bíblico y que estamos aún todavía en el libro de Números, capítulo 18, amén. Capítulo 18, la semana pasada estábamos hablando de que cuando Dios llega a tener la conversación con Aarón y a donde Dios instruye a Aarón cuál sería su provisión, a donde Dios se convertiría en su eterno proveedor, amén, porque esta promesa le dice a Aarón de que eran perpetuo, es decir, de que la palabra perpetua mientras Aarón vivía o estaba vivo, él vivía de las cosas que Dios le da. Y yo les estoy explicando la transición que existía cuando el pueblo traía la ofrenda a Dios y Dios le daba el ok o el permiso a Aarón que pudiera sostenerse él, sus hijos, su familia de ello. Y estuvimos hablando de que en todo esto Dios también se encargó de disciplinar la casa de Aarón a tal grado de que cuando los hijos de Aarón cometieron aquel error de ofrecer incienso raro ante la presencia de Dios, Dios mismo se encargó de ellos y le prohibió a Aarón que se enlutara o que llorara por ellos. Amén. Yo les estoy explicando, diciéndole de que no importa lo que suceda, que Dios siempre se encarga de ser el que administra y el que vela por el bienestar de sus líderes, de las personas que Él coloca enfrente de su obra. Amén. Y en este día pues estaremos dándole lectura una vez más del versículo 11 en adelante. Amén. Dice, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Era lo que yo le estaba diciendo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentarán a Jehová. Para ti las he dado, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. ¿Están conmigo? Pero harás que se redima el primogénito de los hombres. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ok. Usted puede ver
porque tanta era la abundancia y la seguridad que Dios estaba encargando que a Aarón nunca le faltase nada. Él coloca que todas las entradas de la tierra, tanto de los siembros, tanto de los animales, que pues fueran provisiones, ofrendas, la primicia, ofrenda de voto, ofrenda de pecado, todo esto. Y también dice que los primogénitos de los animales y los primogénitos de los humanos. Es decir, que nunca con esto, nunca faltaría provisión en la casa de Aarón. Nunca sería una preocupación para él de qué alimentarse mañana o cómo moverse y cómo ejercer su oficio de sacerdote, porque aquí Dios lo está bendiciendo o le está proveyendo todo lo que él necesitaba para que simplemente se preocupase en cumplir con las órdenes de Dios y atender la necesidad de este pueblo. Pero me llama la atención, es algo que en lo que yo me estaba fijando, me estoy fijando ahora, dice que hasta los primogénitos de los humanos le tocaba también a Aarón, nada más de que allí hay una puerta que Dios abre diciéndole a Aarón que permitiría que estos primogénitos fuesen redimidos. En otras palabras, para que estos hijos permaneciesen con sus padres o fueran propiedad de sus padres o estuvieran en casa de sus padres, ellos tenían que traer una ofrenda de redención. ¿Y a quién se la tenían que dar? A Aarón. Amén. Dios le permitía a Aarón, a este pueblo o a la gente, porque dice, todo primogénito de hombres o de humano o de animal es para Jehová. Y todo lo que era traído para Jehová, Jehová se lo daba a Aarón. Entonces, pero Dios le explica a Aarón, ellos pueden quedarse con los primogénitos de los animales, pueden quedarse con los primogénitos de sus hijos, pero aquí la palabra dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofreciera a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima. ¿Me estoy explicando? Harás que se redima ¿el qué? El primogénito. Estoy leyendo el versículo 15. El primogénito del hombre también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Animal inmundo será redimible, pero el animal limpio, yo no sé si es posible redimirlo. Y alma alaba que vive y reina, pero todas estas cosas, Aarón era el que tenía el derecho, era el que podía recibirlo como provisión en la casa de Jehová y provisión en la casa de Aarón. Me estoy explicando, hermano. Estuvimos hablando de esto de la semana pasada, que no es posible que Dios simplemente se iba a encargar de darle trabajo a
a Aarón, y que aún todavía Aarón tuviera que preocuparse por los quehaceres de su casa. Amén. La vez pasada conversábamos con unos hermanos y llegamos a lo que era el entendimiento de los que es los diezmos, las ofrendas. Amén. ¿Para qué serviría? ¿En qué sería el uso? Y con el hermano en la conversación, en la forma en que fue instruido en otro país, o en la forma correcta, yo me tengo que usarlo de esta manera, la forma correcta, bíblicamente hablando, es que los diezmos es para el sustento de el pastor. Y es ahí donde ya de repente, hoy en día, con los pentecostales no arrepentidos o con los pentecostales enamorados del dinero, para ellos es ofensa que un pastor pueda vivir de los diezmos. Para ellos es una ofensa que un pastor tenga un vehículo. Y también es ofensa que un pastor trabaje, lo cual yo no entiendo cuál es la mentalidad de las personas, porque tampoco ellos creen en los milagros que Dios pueda sanar, pero sí creen en que un pastor puede vivir del aire, mi alma, a Dios, y que su familia no vistan y no coman, porque si no puede trabajar y tampoco puede recibir diezmo, ese pastor no es humano. Amén. No puede tener fuerza, no puede predicar, no puede hacer nada, porque ni Dios lo puede sostener, ni tampoco Él se puede sostener. Entonces yo llego a esto, hermano, de que no son pensamientos correctos, ni sentimiento humano, ¿me estoy explicando? Sino que son ideologías egoístas, perversas, en la que no le permite a tal persona poder decir que que una persona como ellos tenga el derecho de poderse sostener. Porque imagínese, hermano, el trabajo del sacerdote en aquellos tiempos, y aún todavía sigue siendo difícil, era que él recibía toda la carga del pueblo. Todos los problemas que existían tenían que pasar por su lomo. Tenía que consultar con Dios, hablar con Dios, presentarle la necesidad. Y es una cosa que para nosotros es sencilla y que no necesitaría de nada. Yo siempre les he dicho y les he contado a los hermanos de personas que han llegado a decirme a mí: pastor, usted no trabaja, usted debe de dedicarse a la obra. Pero son los primeros que yo escucho que andan diciendo cuando yo como pollo guisado, cuando yo como pescado, que el pastor está, que el pastor no está supuesto de comer, no está supuesto. Entonces, si uno le hace caso a estas perversidades, ni siquiera esto tendríamos el valor de poder enseñar de los principios bíblicos, de lo que está fundamentado. Una vez un hermano me estuvo testificando de un pastor que le prohibió rotundamente al pueblo traer ofrenda, traer diezmo. Claro, el pueblo hubieron entendidos que no creyeron en la ideología, pero a tal grado de que en poco tiempo aquella iglesia, en vez de crecer, se fue al pique, porque una iglesia está supuesta de ser sostenida, escúcheme lo que le voy a decir, está supuesta de ser sostenida ¿por quién? Número uno, por Dios. Escúcheme lo que le voy a decir.
Porque Dios, escuche la palabra que Dios le dice a Aarón. Las ofrendas que me traen a mí es Dios el que recibe las ofrendas. Y número 2, por el pueblo. Por eso es que Dios se encarga de proveerle al pueblo, a su iglesia. Y aquí que conste que aquí no dice iglesia, aquí dice pueblo. Y también cuando la Biblia habla de los diezmos, no habla de la iglesia, sino que menciona al hombre. ¿Me estoy explicando? Yo no sé por qué usted, espero que no estés en sintonía y que cuando se habla de estos temas, que no se enferme. Entonces, si usted es un hombre, tiene negocio, escúcheme lo que le voy a decir, y el deber suyo es de darle sus diezmos a Dios. Amén. No me lo traiga aquí a la iglesia evangélica Vive Cristo en mí, ya que usted está en California, está en México, mi alma alaba a Dios, está en otro lugar, pero su deber como hombre entendido y que desea que su negocio, y esto es lo que algunas veces dicen que son lavados de cerebro, pero no es lavado de cerebro, sino son principios bíblicos que cuando nosotros las ponemos en práctica, lo que se dice, las bendiciones que están, se cumplen en la vida de la persona. Amén. Aarón pudo haber cometido todo tipo de errores. Pudo haber sido todo lo que él fue, pero la Biblia no habla de las necesidades que Aarón pasó, porque él le servía al Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la provisión. Me estoy explicando en este momento. Amén, hermano. Entonces, estos principios bíblicos son útiles para todo ser humano, no solamente el creyente. Escúcheme bien. Nosotros cometemos el error. Yo les decía hace unos poco tiempo atrás que siempre nos enamoramos de las cosas equivocadas, menos de Dios. Nosotros nos enamoramos de la esposa, nosotros nos enamoramos de los hijos, nosotros nos enamoramos del dinero, nosotros nos enamoramos del tiempo, menos de Dios. ¿Están conmigo los hermanos? Entonces, y ese enamoramiento equivocado es lo que nos hace cometer errores. Fíjese que una observación que yo he hecho, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos, por nuestra esposa, pero somos incapaces de desafiar la vida por la causa de Dios. No sé si usted me está entendiendo en este momento. Siempre nosotros terminamos poniéndonos en primer lugar, y yo le estoy hablando del corazón, con el corazón en la mano, poniéndonos en primer lugar antes de poner a Dios. Y créanmelo de que la misericordia de Dios ha sido grande y sigue siendo grande para con nosotros. Entonces, Aarón recibe, y de lo que le estaba hablando, que Dios le dice, los primogénitos de los animales inmundos y los primogénitos de los hijos de los hombres, o el primer hijo, la palabra primogénito, el que abre el vientre, el hijo de la primeriza que le dice, la que está dando a luz por primera, el primer hijo que llega a tener, ese hijo, de acuerdo a las instrucciones que Dios le da a su pueblo, ese hijo no le pertenece a la mamá, ese hijo no le pertenece ni al que duerme, sino que pertenece a Jehová de los ejércitos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Entonces, hay poder en Jesús. Mire, hermanos, disculpe la risa, no sé qué ocurrencia está pasando en su hogar, pero no, aquí sucede algunas cositas algunas veces también. Entonces, Dios le dice a Aarón, ellos lo pueden redimir. Ahora, la palabra redimir quiere decir, pueden traer una
ofrenda. Una ofrenda, en vez de traer el hijo a entregárselo a Aarón, ellos van a traer una ofrenda, tanto, número uno, por el hijo primogénito. ¿Se acuerdan de la historia cuando el pueblo estaba siendo sacado de Egipto? Cuando Dios le dice, mire que en todas las casas iba a haber lágrimas, llanto y dolor, porque él decía, todos los primogénitos morirán. Y ahí era un solo relajo, porque habían primogénitos niños, pero habían primogénitos ya adultos, que era el primer hijo de su madre, que abrió el vientre. Todos ellos, llegó el momento que cuando pasó el ángel de la muerte, a donde no se encontraba la sangre que Dios le mandó a juntar a Moisés en las puertas, allí la muerte pasaba y tocaba. Y dice de que no hubo tristeza en Egipto como en ese día, porque toda casa de pie que estaba, había lágrimas. Y la única casa que estaba protegida, a donde no morían los primogénitos, era en la casa de los hebreos. Amén. Entonces, aquí podemos ver de que las instrucciones, que nadie se podía quedar con nada que le pertenecía a Dios. Amén. Y hoy en día, pues, como que todo el mundo encuentra solución propia para las instrucciones que han sido ya establecidas. Amén, hermano. Y créame, iglesia, créame, los hermanos, que es importante que nosotros tengamos estos principios. Hoy en día no importa lo que la gente piense o lo que la gente diga, pero la mera realidad, si usted considera llegar a ser una persona próspera o una persona bendecida, una persona saludable, una persona ejemplar, no hay otro libro trazado con principios y enseñanzas profundas mejor que la Biblia, porque no solamente te instruye en cuidarte a ti mismo, sino que te instruye también en que Dios venga a ser parte de tu vida. Te estoy explicando. Te instruye para que tú, como un ser humano, como un hombre, puedas tener estos principios y aprendas a amarte a ti mismo, como les decía el domingo a la congregación y al pueblo, que con todo esto que está ocurriendo, hubo un día que estuve predicando de las profecías que se dio para Egipto por el medio del profeta Isaías, a donde muchos de los hermanos que estaban en sintonía ponían una cara de tristeza, porque sí duele escuchar la verdad. Amén. Duele. Y lo más peligroso, lo más doloroso de esto es cuando no le prestamos atención en el tiempo que recibimos las instrucciones, en el tiempo donde Dios nos habla. Porque en pocas palabras, cuando Dios te habla de la verdad, cómo va a terminar esta nación, lo que Dios está diciendo, aún todavía estamos a tiempo de almacenar, de cambiar conducta, de sanar corazones, de evitar que estas cosas, porque se sigue viendo, hermano, se sigue viendo los corazones desmayados, los corazones desfallecidos, y aunque nosotros no queramos aceptar la gran realidad, pero esto es la mera realidad de hoy en día. Ahora, ¿cómo nosotros podemos
encontrarle solución a estas dificultades. ¿Por qué usted cree que Dios se lo dijo al pueblo de Egipto? Porque aún todavía, cuando Dios habla, es porque aún todavía existen oportunidades. Aunque Egipto ya tenía una condena desde el día que Dios le habló a Abraham en la multiplicación del pueblo de Israel, aunque no mencionó directamente a Egipto, pero digo, el pueblo que lo oprima, yo me encargaré de él. Mi alma alaba al que vive y reina, el que vive y reina, amén. Entonces, cuando Dios te llega a hablar, cuando Dios llega a redarguir, en vez de tú enojarte con el atalaya, en vez de tú sentirte mal, en correr en la corriente de donde existen muchos que opinan lo mismo, pero tal vez ciegos a la verdad de Dios, en vez de tú convertirte en uno de ellos, simplemente toma cartas en el asunto. Considera bien lo que dice la Sagrada Escritura y considera bien, escúchame bien, considera bien no la actitud del predicador, no la actitud del pueblo, sino que considera bien, número uno, tu propia conducta. En este caso, tengo que considerar bien mis acciones, mi conducta, y para ver si lo que está ocurriendo o de lo que Dios está hablando, si Él tiene la razón. Ahora, si yo encuentro que Él tiene la razón, entonces a quien le toca tomar cartas en el asunto es a mi persona. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos, este domingo que pasó es el segundo domingo de servicio que tenemos. El primer domingo yo estuve administrando en cuanto a la actitud del corazón de Noé cuando sale del arca. Cuando sale, Noé no comenzó a contar que si él ofrecía un animal gordo en holocausto, no quedaría él corto, sino que lo único que le importó era que él tenía que dar este sacrificio, aunque su inventario bajara. Me estoy explicando en este momento, aunque su inventario bajase de volumen o de cantidad, pero él determinó que ese holocausto le pertenecía a Dios. Y lo que ignoraba Noé era que Dios, desde antes que él subiese en el arca, ya Dios esperaba un holocausto de esa magnitud. Y dice la Biblia, que ese holocausto no solamente tocó el corazón de Dios, sino que habló Dios de que el proceso que él había usado para acabar con los hombres, desde la faz de la tierra, no lo llegaría a volver a usar. Me estoy explicando en este momento. Pero ¿qué ocurrió con Noé? Noé se dio cuenta que solamente él y sus hijos quedaban vivos. Y a pesar de que Noé fue el que construyó el arca, él no se dio crédito merecido que él vivió porque él había construido el arca. ¿Me estoy explicando? Sino que él reconoció que la construcción del arca, aunque él lo hizo físicamente, pero que el arquitecto, el diseñador, el autor intelectual de todo este evento era Jehová. Y es lo que nosotros los seres humanos no queremos entender. Y ahora, hoy yo no voy a mencionar de que el diablo no se lo permite, que el diablo cegó. No. Eso, antes de usted echarle la culpa al diablo, examinémonos a nosotros mismos. ¿Están conmigo? Y una de las evidencias que vamos a encontrar, se los he dicho y se lo voy a volver a repetir en esta preciosa tarde, era que este pueblo estaba ya en camino a poseer la tierra. Ya iban a dejar de ser esclavos, ya dejaron de ser esclavos y ahora se iban a convertir en propietarios, en administradores.
y era importante que por medio de del sostén de Dios o de las provisiones que iban a traer fruto de la tierra, fruto del vientre del hombre, fruto del vientre de la mujer, fruto de las confecciones que hacían, todo lo que ellos hacían tenían que darle cuenta a Dios. Amén, hermanos. Tengo que detenerme un poquito para reconocer y saludar y bendecir a los hermanos que están en sintonía por medio de Facebook. Edwin Gómez, José Perdomo, Mirna García, Marvin García, Teresa García, Yolani Perdomo, Florencia Lino, Hidalba Harry, Diana Ávila, Lisette Quillones, Cristi Morales hasta Houston, Texas. Que Dios te bendiga, Cristina. Aimé Riago, ahí nomás en Soren Boulevard. Elena Gutiérrez, Antonia Morales, ahí a Sabio Antonia, que Dios te bendiga y que sigas mejorando. Juana Cruz, Nancy David, que Dios te bendiga, hermana Nancy. Margot Batiz, Carmen Zelaya, Leonela García, hasta Houston, Texas también. Lorraine Valerio, ahí en Soren Boulevard o Prosper. Mi alma alaba a Dios. Nabel Mendoza, Jorge Rojas, Jennifer Sánchez. Que Dios me los bendiga y me los prospere a cada uno de ustedes. Y también la hermana Santiago Gamboa, amén, se encuentra también en el hospital. El domingo vimos a la hermana Santiago que estaba fuerte, poderosa, pero aquí hay una petición de oración por ella. Pero la hermana Santiago es una guerrera. La hermana Santiago tiene un espíritu de batalla que con estos de edad de teenager que tiene, mi alma alaba a Dios, de quinceañera, sigue venciendo estos tipos de retos, que solo va a las emergencias a ver los médicos y después ya los médicos mismos le dicen, váyase para su casa, señora, porque usted está más fuerte que roble. Mi alma alaba a Dios. Hermana Teresa, la hermana Santiago va a estar bien. Crea en el Señor. Amén. Y el hermano Marvin también está orando por su suegra. Hay poder en Jesús. Qué lindo es el Señor. Amén, iglesia. Ahora, ya les expliqué lo que quiere decir redimir. Amén. Y eso era lo que Dios le dio la opción a a Aarón. Y no era que Aarón era el que tenía el problema. Hoy en día nosotros vemos una clase de actitud. Yo creo que hay cosas que contaminan, ¿verdad? Nosotros vemos una clase de actitud que no sé si usted se recuerda, y hoy usted tiene que darse cuenta. ¿Por qué María? ¿Por qué María al octavo día llevó a Jesús al templo? ¿Usted ve? ¿Usted ve aquí? ¿Por qué? Porque Jesús era el primogénito, hablándolo del término religioso y de acuerdo a la ley mosaica. Hay poder en Jesús. Era el deber y la responsabilidad de José y de María de llevar. Y no crea de que simplemente llevaba a Jesús solo para que dijeran, no. Acuérdense que a él también, en su niñez, en su alumbramiento, ellos también recibieron grandes ofrendas. Y con estas ofrendas fue que fueron a redimir
la vida de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo? Con la ofrenda que ellos estaban supuestos de darle al sacerdote. No solamente era urgente por la circuncisión, sino que también tenían que ser redimidos. El primogénito. Y mire por cuántos procesos Jesús llega a cuántos grados, cuántos rangos. El unigénito de Dios, el primogénito de María. ¿Usted me está entendiendo? Y ambas cosas, el unigénito, el Padre se despoja. Se despoja y nos los da por regalo. El unigénito. El primogénito es redimido. Mi alma alaba al que vive y reina. Ustedes están viendo, hermano. Y todo era porque él mismo le dijo a Juan, cuando llegó el momento que Juan, él llega donde Juan, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, le dice, no, yo no te voy a bautizar. Yo no soy digno de tal cosa. Entonces el Jesús, el Rey de Reyes, le dice, es necesario que tú lo hagas para que se cumpla lo que está escrito de mí en la palabra. Usted sabe, hermano, una vez estuve predicando un sermón y yo le estaba diciendo que es necesario que lo que está escrito de usted o del ser humano en la Sagrada Escritura, llega el momento que nosotros, escúcheme, debería de ser nuestro empeño en que se cumpla lo que está escrito de nosotros. Claro, no nos vamos a encontrar con el nombre que diga Juan García específicamente, pero es un ejemplo, perdóneme hermano Juan que yo lo estoy usando, o James Thomas, un ejemplo, pero la historia que tienen estos hombres, los errores que cometen, cuando vengo a darme cuenta, yo he cometido errores más peores que ellos. Entonces automáticamente Dios no solamente le está hablando a ellos, sino que también me está hablando a mí. Entonces es importante que de repente nos preocupemos para que lo que está escrito en la Sagrada Escritura de nuestra vida, procuremos de cumplir. Por ejemplo, con nuestras ofrendas, nuestras devociones, nuestra obediencia al Señor. ¿Me estoy explicando? Nuestra dedicación al Señor. Porque siempre les he dicho que no me gusta usar mucho la palabra obediente, obediencia o desobediente, porque de repente me encuentro involucrado en esa palabra, por lo más que yo quiero esforzarme a ser obediente. Amén. Y es importante que usted y yo, como ser humano, como persona, amador de la verdad, seguidor de Dios, que cumplamos, que procuremos que lo que está escrito de nosotros se cumpla. Amén, hermano. Y todo esto, hermano, aquí el pueblo o la familia que trataba de esconder su primogénito, yo no sé si usted ahora puede entender también la actitud de Ana cuando dice, le hace la promesa, está conmigo, le hace la promesa, le pide a Dios un hijo, y ella, lo que ella hace, cumple con lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Ella dice, yo te lo entregaré a ti. ¿Está conmigo? ¿Y qué era lo que estaba haciendo Ana? Ana simplemente estaba haciendo una oración con conocimiento. Era la misma palabra de Dios que ella simplemente estaba repitiendo. ¿Me estoy explicando? Entonces dice la Sagrada Escritura que Samuel no fue el único hijo de Ana. Fue el primogénito y ella fue
obediente. Le dolió el corazón, le dolió el alma. ¿Qué madre que solo tiene un hijo, mientras tanto que sea el único que tiene, lo va a ir a entregar a Dios sin ella estar segura que si va a recibir otro? Pero esa fe y esa obediencia que ella sabía y que podía, aunque ella podía redimir a Samuel, pero ella decidió dejarlo. En vez de redimirlo, en vez de llevar ofrenda, simplemente ella decidió dejar al niño. No sé si usted me está explicando. Dejó a Samuel y ella regresó a su casa sin Samuelito. Pero la historia habla que ya después Ana se volvía loca pariendo, que ya no sabía qué hacer con los otros muchachos. ¿Me estoy explicando, hermano? Es decir, que como yo te decía, si usted desea ser próspero en todos los aspectos, la Sagrada Escritura no se equivoca. Está ahí. Y perdóneme, no es que yo quiera pedirle, no es que yo estoy aprovechándome de lo que ha estado ocurriendo, pero desafortunadamente para usted y afortunadamente para mí, que estoy predicando el Evangelio y enseñando, este pasaje se encuentra en el capítulo 18 del libro de Números. Y nosotros hemos venido estudiando el libro de Números desde el capítulo 1, y no solamente el libro de Números, sino que Génesis, Éxodo, todos estos libros, Levítico, los estamos estudiando. Y hoy, en estos días, que usted está más enamorado del dinero, me toca a mí ablandar el corazón, porque algunas veces nos enamoramos de las cosas porque creemos que es lo único que nos queda. Pero aquí Dios nos está ofreciendo salida, nos está ofreciendo oportunidad. Bendigo a la hermana Sandra, Alicia Hernández, Zully Owen, Jovita Roches, Olga Perdomo, que Dios te bendiga, Nelly Muciño, Glenda Moya, Johanna Fernández, Jenny Zavala, y enviamos también palabras de sanidad sobre la hermana Glenda hasta Honduras, para que se siga recuperando y que Dios haga la cirugía en su cuerpo, ya que Él es doctor de doctores, que tiene control de todas las cosas. Y desde aquí del sur del Bronx enviamos palabra de sanidad hasta Honduras. Amén. Y también que la familia Moya reciba consuelo de parte del Señor por la pérdida de su ser querido. Qué lindo es el Señor. Y el Dios que nosotros le servimos, de cual estamos hablando, Él nunca duerme. Él nunca llega después del tiempo. Él llega siempre justo a tiempo. Y no está clavado en el madero, como dicen por ahí. No es el Cristo que usted ve con aquella espina triste, clavado. No. Esas son imágenes creadas por un pintor y que se las ha vendido a ustedes, a la gente, como Dios. Pero el Cristo que usted y yo le servimos es un Cristo de poder, es un Cristo de autoridad, y es un Cristo de manifestación que está velando por usted, que está velando por mí. Amén, hermanos. Y es importante que nosotros creamos en las promesas de este Cristo. Aquí este pueblo iba a pasar a la posesión de su tierra. Y como les estuve explicando hace unos días atrás, el anhelo y el pensamiento de Dios era que este pueblo fuera la admiración
del mundo entero, teniendo un gobierno teocrático, en otras palabras, un gobierno de Dios sobre ellos, y que ellos vivieran bajo un temor permanente de Dios. Y es la única forma en que usted y yo vamos a poder. No quiero entrar en cuestionar qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted hace. Mi trabajo es instruirlo y darle de saber que sí hay opciones. No se muera. No piense que Dios no le ama, y ni tampoco piense que Él simplemente está interesado en tu dinero. Piensa que Él te ama a ti antes de todas las cosas, y que Él quiere bendecir tu vida, guardar tu alma, sanar tus heridas, restablecer su presencia en tu hogar. Amén. Entienda de una vez por todas que la mano de Dios está extendida hacia usted. Pastor, pero yo he fallado y yo no creo que Dios tenga el interés en perdonar. Sí. Lo que tú tienes que entender, que tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, porque Dios sí tiene capacidad y Él está interesado en perdonar tu pecado. Mucha gente algunas veces se molestan conmigo, dicen que yo solo predico predicaciones suaves. Solo predico lo que Dios pone en mi corazón y lo que Dios me habla. Si a usted le parece suave, gócese, reciba el mensaje, y si a usted también le parece muy pesado, de igual manera, gócese y reciba el mensaje. Bendecimos a la hermana Glacy, bendecimos también a la hermana Adelaida Arzú. Glacy y Adelaida, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que la paz y el amor de Dios repose sobre sus hogares. Hermana Glacy, tengo días de no verte, mamá. Oíste, espero verte la próxima aquí en la iglesia. Te estamos extrañando. God bless you. We miss you here. Okay? Take care of yourself and your kids. Servicio el viernes a las 6 p.m. Facebook en vivo. Por favor, suscríbase en YouTube para los servicios, los mensajes, que están grabados de Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí. Suscríbase, por favor, hermano, es importante que nos ayuden haciendo su suscripción para que podamos alcanzar más almas. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y espero que esta administración sea de bendición. En todo caso, el viernes, si Dios me lo permite, estaré acá. Si no voy a estar, va a estar la pastora administrando esta hermosa palabra. Amén. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo guarde. Que la paz y el amor de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.